Empezar a grabar. Bien, el día de hoy es el 20 de mayo del 2021. Es la 17ª clase y arrancamos con un nuevo tema, la lactancia de la cerda. Este es el día número 1 para el tema de lactancia de la cerda. Si tienen hasta este momento alguna duda, pregunta, comentario, es el momento de hacerlo. Levanten la mano o bien pregúntenme, cualquier situación está de acuerdo. Les comento que ya les mandé a su WhatsApp de grupo varias información. De hecho, estas presentaciones del tema de lactancia de la cerda ya las tienen en su correo de grupo. También les mandé el día de ayer las instrucciones para que ustedes lleven a cabo su tercer resumen, el parto de la cerda, con las preguntas, con las situaciones que les estamos ahí planteando. Este ya sería el tercer resumen para que lo vayan juntando con los dos previos. Y seguramente se los voy a pedir que me lo envíen hasta el día 31 como fecha límite, pero ya que se incluyen los 4 resúmenes. El cuarto resumen es terminando este tema, lactancia de la cerda. Ok, si no tienen alguna pregunta, duda, comentario, empiezo a compartir mi pantalla. Ok, vemos, vamos a empezar con lo que es alimentación y manejo de la cerda lactante. Este es un sistema de alojamiento de las cerdas lactantes. Digamos, están todas juntas. Todas las puercas tienen cada una sus lechones. Ustedes podrían estar pensando, y ahí se va a hacer un reverendo caos. Las puercas no son tontas. Todas se echan a dar de comer al mismo tiempo. Eso quiere decir que todos los lechones agarran ya a su cerda y su pezón que les corresponde, y entonces pues no son nada tontas. Ahora, dense cuenta, no sé si lo alcanzan a detectar por aquí, las cerdas traen un collar. Aquí se ve el otro collar de la cerda, aquí se ve otro collar de la cerda. Este es un comedero en donde entran las cerdas y el collar trae un chip. Entonces, dado es el caso de que cuando se acercan al comedero, inmediatamente identifica qué cerda es y le deja caer la cantidad de alimento requerida para esa cerda, lo que ya se tiene programado para ese animal. Y entonces comentan por ahí alguien que una cerda perdió su collar y entonces, aunque se acercara al comedero, pues no le daba de comer. Pero comentan por ahí también que otra cerda se dio cuenta de que esta, su compañera de corral, había perdido el collar. Entonces, pues lo agarró y lo fue a esconder abajo de la paja, y entonces se acercaba a ella con su collar y pedía su alimento, y después muy mañosamente iba, sacaba del escondite el collar de su compañera y lo acercaba al comedero y le volvía a dar de comer, pero le estaba dando de comer lo de la otra compañera. Obviamente estas evaluaciones pues se hacen todos los días a ver si todos traen su collar. Esto no debió de haber pasado más allá de un día, día y medio, en que se reemplazara nuevamente el collar, y a lo mejor pues obviamente con otro chip, con otra información, y la otra pues a lo mejor seguía utilizando el collar, pero pues ya no le daba servicio de alimento en el comedero. Ok, bien, tenemos a nuestras cerdas que a lo mejor están aquí en un sistema en jaula durante la gestación, y de aquí las vamos a pasar a la maternidad. Algo que ya habíamos comentado en algún momento era que resultaba importante que hubiera confort en donde estuviera la cerda.
Aquí, dependiendo de las condiciones de calor que pudiera haber, aquí esto sería de poco confort para la cerda porque está completamente húmedo el lugar en donde se encuentra la cerda. Entonces, pues, si no son condiciones ambientales demasiado calurosas, pues este frío, pues obviamente le va a representar serias incomodidades a la cerda. Ok. Bueno, ya habíamos visto lo que era falla lactacional. Esta es una caricatura, obviamente. Bueno, cuando hay falla lactacional, pues esta sería una opción. Es una caricatura, insisto. Y bueno, cuando tenemos MMA, que quiere decir mastitis, metritis agalactia, al menos en este contexto. Entonces, aquí tenemos problema de mastitis, problema de metritis y obviamente problema de agalactia. De plano, no hay nada de leche. Ah, sí, galactos sin leche. ¿Ok? Vean ustedes también, hay cerdas que son exageradamente lecheras. Vean ustedes las venas, cómo se denotan más, sobre todo las venas muy cercanas al corazón. Entonces, cuando tenemos aquí a nuestros lechones, obviamente si partiéramos así de manera longitudinal, déjenme hacer un dibujo. Si nosotros viéramos a la ubre de la cerda así y la estuviéramos, digamos, partiendo por la mitad, las tetas que están aquí, o sea, que son las anteriores o las pectorales, esos pezones van a tener muchísima más leche porque están más pegadas al corazón que las tetas de acá atrás, ¿sí? Estas tetas que son las inguinales, porque están más pegadas a la ingle, entonces estas tetas van a tener menos leche que las tetas de adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se presenta el orden jerárquico al interior de la camada? Lo que sucede es que los lechones más pesados, si es que no estamos estandarizando camadas, chiquitos, medianos y grandes, los lechones más pesados van a agarrar las tetas de adelante y los lechones más ligeros se van a ir con las tetas de atrás. Además, tienen más ventajas a las tetas de adelante, o sea, es un sitio preferido. ¿Por qué? Porque cuando se estira la cerda, entonces el movimiento de la mano de la cerda es así. Y entonces los lechones solamente se mueven así como si estuvieran en una rondalla, ¿no? Para allá y para acá, y no se despegan, ¿sí? De su ubre, de la ubre. Sin embargo, cuando la cerda se estira con las patas de atrás, lo que sucede es que entonces esta pata la mueve, la encoge y la avienta, ¿sí? Y entonces los lechones que estaban aquí, pues ya se fueron hasta por acá y tienen que regresar otra vez a colocarse en el pezón que les toca. Además de que entonces hay menos leche, las posibilidades de que sean empujados por el tren posterior de la cerda es más factible, a diferencia de los lechones que están acá. Entonces, aquí hagan ustedes de cuenta que esto es como si fuera una especie de mapa de la ubre, ¿sí? En donde el lechón ya sabe perfectamente qué teta le está tocando y cada vez que manda llamar a la puerca a comer por medio del ronroneo, entonces los lechones ya saben perfectamente en dónde se van a colocar. Primero va a haber, cuando llame a comer la puerca, primero va a haber una fase ruidosa, los lechones van a hacer mucho escándalo, y después viene una fase de silencio. Y en esa fase de silencio es cuando se da la bajada de la leche. Pero recuerden ustedes, insisto, solamente hay leche durante 15 segundos.
Esta se supone que es una S. Quedó muy fea la S. Nada más hay leche durante 15 segundos, no más, no más. Aunque ustedes vean al lechón que ahí sigue pegado, sigue pegado, sigue pegado, ya no hay leche, ya no hay leche. Es efecto restaurante. Le está dando sus besitos, sus apapachos a esa teta para la siguiente comida. ¿Ok? Bueno, borramos todos estos dibujos. ¿Ok? Esto ya lo habíamos comentado. ¿Cuáles son las hembras más predispuestas? Oigan, por cierto, yo ya avancé, pero no les he preguntado si me están oyendo y viendo. Supongo que sí. Sí, profesor, sí se ve. Ah, ok. Gracias, Víctor. Bien. Entonces, ya habíamos comentado esto de quiénes son las hembras más predispuestas a padecer de falla lactacional o MMA, es lo mismo. Mastitis, metritis, agalactia, eso es falla lactacional. ¿Ok? Ya habíamos visto eso. Cerdas con problemas locomotores. Vean ustedes, está dando de comer, pero aquí hay una seria lesión a nivel de pata, ¿no? Entonces, estas cerdas con sus problemas, con este tipo de problemas de patas, son las que van a emitir gran cantidad de vocalizaciones cuando las queremos parar y que vamos a llevar la actividad de darles de comer. Lo recomendable es, ya habíamos dicho, levantarlas para que orinen, defequen, coman, beban agua. Recuerden ustedes que es importante que beban agua. El 80% de la leche es agua. Entonces, es muy importante que estén consumiendo agua. Aquellas cerdas que están también con ausencia de ejercicio son más predispuestas a padecer de falla lactacional. Cerdas entre más obesas, con más de 25 milímetros a nivel de P2, son cerdas también más predispuestas a padecer de falla lactacional. Aquellas que hayan presentado manipuleo y partos prolongados, que le metieron a lo mejor no una, sino 2 o 3 veces la mano. Cerdas con una alta prolificidad, más de 12 lechones pueden estar padeciendo de falla lactacional. Entonces, lambless, estos son cojeras. Entonces, problemas aquí de patas, luego son situaciones que han sido muy subestimadas y tienen grandes problemas en la industria. Vean ustedes, acá abajo está la traducción. Las cojeras es uno de los problemas más crecientes y subestimados en la industria porcina. Generalmente, a raíz de un problema de cojera, se viene un problema de fertilidad y luego las cerdas se están enviando a rastro, pero el inicio del problema, de ese problema de fertilidad, era un problema de aplomos. ¿Ok? Bien. Vean ustedes, la estrategia de la alimentación deberá de ir encaminada básicamente a minimizar las pérdidas de la condición en lactancia para mantener a toda costa la masa proteica o el tejido magro, promover un consumo elevado de alimento, ¿sí? Y esto para asegurar una mayor ovulación y restringir el consumo a partir de la inseminación para mejorar la supervivencia embrionaria. Entonces, vean ustedes, la estrategia de la alimentación deberá estar encaminada a minimizar las pérdidas de la condición durante la lactancia para mantener la masa proteica. Podrá perder grasa, podrá perder tejido graso, pero si ya empieza a perder tejido magro, las cosas se van a complicar y bastante, sobre todo a nivel reproductivo. Promover un consumo elevado de alimento después del destete, la inseminación artificial. Recuerden ustedes que las estamos destetando en jueves y normalmente las cerdas deben de estar entrando a finales de semana, en la tarde del domingo, en la mañana del lunes, entre lunes y martes. Entonces, en esos 5 días nosotros debemos de estarle ofreciendo en promedio unos 24 o 25 kilos repartidos en esos días,
quiere decir que más o menos deberá estar comiendo en promedio entre 4 y 5 kilos diarios, esto precisamente para asegurar una mayor ovulación y a partir de la IA restringir el consumo para mejorar la supervivencia embrionaria. ¿Ok? Ok, esto ya lo hemos comentado, las características de la genética moderna, cerdas muy magras e hiperprolíficas, de 13 a 14 lechones en su primer parto. Obviamente puede presentarse pérdida de músculo, básicamente a nivel de longísimos dorsi, del gran dorsal. Hay mayor riesgo de cerdas delgadas. El consumo voluntario es disminuido, sobre todo en cerdas de primer parto, tienen un estómago más pequeño en comparación con cerdas multíparas, y eso implica que también van a comer menos, porque ya están diseñadas genéticamente para comer poco, por eso es que son animales muy magros, ¿sí? Su capacidad de ingesta es inferior a sus necesidades de producción. Entonces, su capacidad de ingesta está bien para producción de tejido magro, pero no son cerdas para el abasto, son cerdas reproductoras, y entonces eso no está bien, pero para producir leche y lechones. O sea, está bien para el tejido, para mandar cerdos al abasto, tejido, gran cantidad de tejido magro, que es lo que está pidiendo digamos, en cuanto a comercialización, es lo que está pidiendo el nicho de mercado, cada vez menor cantidad de grasa y mayor cantidad de tejido magro, pero no como cerdas reproductoras, ¿sí? Esto ya lo habíamos comentado, estas eran las cerdas viejas de genética antigua, esto ya no ocurre, entonces se ha disminuido la grasa dorsal, ¿sí? Dorsal porque es del dorso, o sea, esto de arriba se le llama el dorso, y obviamente al disminuir esta grasa dorsal, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Aumenta el tejido magro, por todos lados aumenta el tejido magro, principalmente que es el gran dorsal, que corre desde la cola hasta la cabeza. De aquí es donde se están sacando prácticamente las chuletas. Una chuleta de cerdo es de esta parte del gran dorsal. Tiene dos grandes dorsales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Déjenme comentarles otro detalle. Ya no vamos a llegar hasta allá, hasta lo que es cerdos de engorda, pero porque ustedes ya se van de estancia el lunes 31, pero déjenme comentarles, en Estados Unidos, la única parte más importante para allá en Estados Unidos, la única parte más importante del cerdo es esta, es el gran dorsal. Todo lo demás para ellos es desecho. Ya no digamos la piel, ellos pues, ni siquiera comen chicharrón, ¿no? Entonces, para ellos lo único importante es conseguir este pedazo, desde la cola hasta la cabeza, el gran dorsal. Eso para ellos es lo más importante. Ya ni la pierna. La pierna tampoco para ellos es importante. Si ustedes van a la frontera, por ejemplo, en Mexicali, ustedes pueden conseguir carne o filetes de jamón o corte de jamón muy barato, porque viene de allá del otro lado, porque pues, para ellos eso es desecho. Para nosotros aquí en México aprovechamos todo, del cerdo aprovechamos absolutamente todo, hasta los gritos del cerdo, los gritos de rastro, se aprovechan, se graban precisamente para utilizarlos en los campos, en donde está sembrado el sorgo, y cuando vienen las parvadas de aves a quererse comer el sorgo, entonces echan a andar las grabaciones de los gritos de cerdos, y entonces se espantan, se van, junto con el espantapájaros que está por ahí en los campos sorgueros. ¿Ok? Vean ustedes cuál es el consumo de la alimentación, o qué es lo que pasa cuando la cerda está consumiendo muy poquitito durante la lactancia.
Si la cerda nada más estuviera consumiendo 2 kilos diarios, entonces podría haber pérdidas de grasa dorsal hasta de 10 milímetros. Entre más consuma la cerda, obviamente la pérdida de grasa pues, es menor. ¿Por qué? Porque está aprovechando la información nutricional que viene en el alimento para producción y síntesis de leche y no tiene que estar movilizando tejido graso para producción y síntesis de leche. ¿Ok? Esto ya lo hemos comentado. Esto es básicamente la representación visual. Recuerden ustedes que si no tenemos un aparato para estar midiendo grasa dorsal a la altura de P2, entonces tendremos que hacerlo de manera visual y preferentemente que lo haga siempre la misma persona, porque como esto es un criterio subjetivo, no cualitativo, o sea, no estamos midiendo nada, es subjetivo, es lo que yo estoy viendo. Entonces, siempre hay que pararse atrás en la cola de la cerda, ver qué tanto se ven los huesos de la cadera, el ilion, el isquion, la inserción de la cola, ilion, isquion, qué tan profunda ya es esta depresión, si ya no, de plano ya no hay nada. Así es como debemos de estar inseminando con esta condición corporal y así es como deberá de estar llegando en condición 3 a la sala de maternidad. Pero en ocasiones, pues esto no siempre es posible, va a ir perdiendo, hay veces que mucha más condición corporal, pero debemos de estar manejando las cosas lo mejor posible. Tener puercas o que nos estén llegando puercas bajo esta condición o puercas bajo esta situación, ya, estos ya son focos rojos. Son focos rojos, ¿por qué? Porque es una cerda que se va a cansar más al momento del parto. Es una cerda que a nivel de ubre, en lugar de tener células secretoras, células miopiteliales para producción y síntesis de leche, va a tener una gran cantidad de adipocitos y eso no nos van a estar dando leche. Entonces, además de que se va a cansar, va a dar poca leche y entonces el desempeño que tengan los lechones pues va a ser pobre, ¿ok? Y además estas cerdas van a comer poco, porque al estar demasiado llenas, básicamente van a estar movilizando sus reservas grasas a nivel de dorso para producción y síntesis de leche, ¿sí? Precisamente porque están muy gordas. Y cuando una cerda, previo al parto o durante su gestación, comió mucho, hay un efecto negativo para empezar a comer al momento de inicio de su lactancia. Eso ya también lo habíamos comentado. Entonces, la pérdida de proteína durante la lactancia está asociada a un incremento de este estro, siendo una correlación mayor, ¿sí? Una R de 63, cuando empieza a perder proteína. Proteína es masa muscular, es tejido magro, ¿sí? Eso quiere decir que cuando pierde proteína, cuando pierde tejido magro, la situación se vuelve mucho más sensible que cuando hay pérdidas de grasa. Cuando hay pérdidas de grasa corporal durante la lactancia, el intervalo de este estro puede ser menor porque hay una correlación menor, una R de 43. Entonces, la cerda puede estar aceptando pérdidas moderadas de grasa dorsal, más no pérdidas intensas de proteína o de masa proteica o de tejido magro. Aquí sí, entonces la situación se empieza a comprometer más en cuanto a su reproducción. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son algunos de los objetivos que deberemos de tener con una cerda lactante? En primer lugar, que no pierda condición corporal en exceso. Hacerla que coma, que coma, que coma, que coma. Estarla, pues, muele y muele. ¿De qué manera la vamos a estar muele y muele? Pues la vamos a tener que estar parando. ¿Para qué? Pues ya lo hemos dicho, para que orine, defeque, coma y beba, ¿sí? Para que haya movimientos intestinales. Eso también a nosotros nos ayuda para estar checando cómo están patas, si no hay demasiada vocalización al quererlas levantar. Eso implica que a lo mejor la cerda no esté muy sana, algo le esté doliendo y estarlas observando, ¿sí? Contar con un rápido retorno al estro. Si las destetamos un jueves,
que ya el lunes ya estén entrando otra vez en celo, que tengan un buen desempeño en el siguiente parto. Si en este parto nos dio 14, que siga manteniendo los 14 para el siguiente parto y no que se nos esté bajando a 12, 11 en el siguiente parto, no, sino que se mantenga o que suba, ¿ok? ¿Cuáles son las necesidades alimenticias de la cerda lactante? En primer lugar, necesita comer para mantenimiento corporal, ¿sí? Necesita comer para producción de leche y necesita comer para crecimiento. Entonces, aquí en este caso, las cerdas primerizas o las que llegan a primer parto se enfrentan a retos súper intensos. ¿Por qué? Porque esta cerda primeriza, en primer lugar, están diseñadas para no comer, ¿sí? Además, tienen un estómago más pequeño que el resto de las cerdas. Están diseñadas para no comer, tienen un estómago más pequeño y además tienen que comer para producir leche y tienen que comer, además de crecer, para estarse manteniendo. Entonces son retos muy importantes. Por eso es que la cerda primeriza fácilmente puede perder, sobre todo en la primeriza, en la de primer parto, fácilmente puede estar perdiendo peso, puede estar perdiendo tejido magro, tejido graso de manera importante, sobre todo si el trabajador, la maternera que está ahí, no está al pendiente, no está capacitado, no está entrenado, entonces se le puede ir el avión y sacar a puercas prácticamente hechas un arpa, que casi cualquier vientecito, pum, las va a tumbar. Entonces, tener mucho cuidado. Entonces, con las cerdas primerizas, wow, en su primer parto, tener mucha atención al desempeño de estas cerdas. Ok, esto ya lo habíamos comentado, que es importante que nosotros estemos considerando aquí un control de la alimentación antes del parto. ¿Para qué? Para que las cerdas antes del parto, aquí está el evento del parto, para que si nosotros estamos restringiendo la alimentación antes del parto, inmediatamente después del parto, pues obviamente la cerda va a empezar a mejorar su consumo. Sin embargo, cuando la cerda no es alimentada de manera restringida antes del parto, entonces, ¿qué sucede? Que su consumo inmediatamente después del parto se va hasta el sótano, muy hasta abajo, y apenas empieza a levantar, a levantar. ¿Pero qué creen? Aquí exactamente en este momento, a partir de la segunda a la tercera semana, es el pico de producción de la cerda, ¿sí? Entre la segunda y la tercera semana. Entonces, y aquí es cuando está comiendo menos. ¿Todo por qué? Porque nosotros le estuvimos dando demasiado de comer. Sin embargo, el otro caso, cuando traíamos cerdas restringidas de alimento y en el momento de la segunda semana, ellas ya están comiendo hasta arriba de los 6 kilos. Y eso quiere decir que entonces ese pico de producción se va a dar perfectamente, ¿sí? Y va a empezar después a disminuir. Pero ese pico de producción va a estar soportado, no con base en la movilización de tejido graso a nivel dorsal, sino va a estar soportado con base en el consumo de alimento que le estemos dando en un comedero con un buen diseño. Ok. ¿Qué es lo que está pasando? Si es lo que ya habíamos comentado en cuanto a consumo de alimento durante la gestación. Vean ustedes, este es el consumo, diferentes consumos de alimento durante la gestación. Por ejemplo, cerdas que estuvieron consumiendo 2,5 kilos
o cerdas que estuvieron consumiendo casi 2 kilos. Por ejemplo, las que estuvieron consumiendo 2,5 kilos, el consumo en la lactancia solamente fue de 4,6. Sin embargo, cerdas que estuvieron consumiendo 2 kilos, casi 1 kilo más empezaron a comer. Ajá. ¿Y cómo estuvo la pérdida de peso? Estas que estuvieron consumiendo más durante la gestación perdieron más peso que estas otras que se les estuvo restringiendo el alimento. ¿Sí? ¿Y cómo estuvo su grasa dorsal? Ah, bueno, pues estas cerdas aquí perdieron casi 3 milímetros y estas perdieron apenas 1 milímetro. ¿Y cuál fue su intervalo de este teestro? Bueno, pues estas cerdas que perdieron más grasa, que perdieron, que comieron menos, que perdieron más peso, pues obviamente el intervalo de este teestro se tardaron más. A diferencia de estas cerdas. Estas otras cerdas entraron en los primeros 7 días. ¿Ok? ¿Hasta aquí van todos conmigo? Sí, profe, todo bien. Ok. ¿Nada más estás tú, Víctor? Sí, profe, todo bien. Aquí andamos, profe. No, sí, está bien. Órale, pues. Bien. Va. Vean ustedes, esto es lo mismo que está, que ya hemos comentado. Cerdas que han estado bajo un control de alimentación antes del parto, pues obviamente la pérdida de condición es como que más flat, más plana, o sea, no pierden tanta condición corporal. Sin embargo, las cerdas que no estuvieron bajo un control de alimentación, obviamente la pérdida es muchísimo mayor, esta pérdida, a diferencia de las otras. Y cuando tenemos situaciones en donde las puercas suben gran cantidad de peso vivo y luego bajan mucho, suben mucho, bajan mucho, eso está implicando que a la larga las vamos a tener que reemplazar más temprano que tarde. O sea, nos van a durar poco esas puercas. Las vamos a tener que mandar a rastro, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con esas subidas, bajadas, no son buenas para las puercas. Reducen su permanencia y la longevidad en granja, ¿ok? También hay que tener muy en cuenta la temperatura ambiente a la que estén sometidas las cerdas. Por ejemplo, cerdas que están sometidas a 18 grados, pues sin problema, porque es su zona termoneutral. La zona termoneutral de una cerda es entre los 18, 21, 22 grados. Pero, vean ustedes aquí el consumo, pero vean ustedes el consumo de aquellas puercas que ya empieza a hacer un poco más de calorcito, deja de comer 400 gramos, pero si todavía la sometemos a un mayor estrés por calor, entonces la cerda de una zona termoneutral de 6,5 se va a un consumo solamente de 4,2. ¿Y por qué deja de comer? Pues porque entonces, si siguiera comiendo lo mismo, no tendría la capacidad para disipar tanto calor metabólico, originado obviamente por los ingredientes de la dieta. Y entonces por eso es que no se anima a comer más. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de disipar ese calor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando están en su zona termoneutral, la pérdida de peso pues no es tan importante. Sin embargo, acá ya empieza a perder más peso, acá también ya empieza a perder más peso, porque el objetivo de la cerda es mantener a su camada. Y si deja de comer, pues entonces, ¿de dónde va a estar sacando nutrientes? Pues de la grasa dorsal, de la masa proteica, todo a nivel dorsal, todo a nivel del lomo. ¿Ok? Y la ganancia de la camada, pues entonces aquí no había ningún problema, 2 kilos por día. Aquí cuando están sometidas empieza el estrés por calor, la ganancia de la camada empieza a disminuir y aquí también empieza a disminuir, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, aquí ya que empieza a disminuir la ganancia de la camada, pero también está perdiendo condición corporal y está comiendo menos,
Y también aquí va a impactar el intervalo de este T-estro. Quiere decir que una cerda bajo estas condiciones de estrés calórico, obviamente va a pesar menos su camada, pero también va a perder más condición corporal, va a perder tejido graso, tejido magro, y se va a tardar más en entrar en celo, y si queda gestante, es probable que si entra en celo, no que quede gestante, si entra en celo, es probable que nos repita porque el porcentaje de fertilidad bajo estas condiciones pues obviamente son menores, ¿sí? Y si queda preñada, ¿sí? Si de casualidad quedara preñada, entonces el número de lechones nacidos vivos seguramente va a ser menor con respecto al parto anterior. Entonces, ahí se juegan un montón de situaciones. ¿Ok? ¿Qué necesitamos hacer? Refrescar a nuestras cerdas constantemente. No bañarlas así exageradamente a manguerazo, sino desde la cabeza hasta la cola, les vamos a ir dejando caer agua, ¿sí? Hay algunos diseños, déjenme comentarles a ver si hay una foto aquí enseguida. Ahorita regresamos a eso. Ok, tratar de evitar al máximo que los lechones piensen que la cerda es como si fuera un tapete térmico. Aquí estos lechones están corriendo mucho riesgo y seguramente estos lechones están cerca de la ubre de la cerda porque la ubre está caliente. Entonces, estos lechones tienen frío. Este de plano se subió hasta acá en la porción lateral de la cerda. Pero si la cerda se llega a levantar espantada porque abrieron la puerta o algún sonido, entonces puede estar aplastando algún lechón contra alguna de las barras o lo puede estar pisando. Entonces, aquí están corriendo un riesgo importante. Y seguramente, ¿por qué están aquí? Porque no tienen un nido esos lechones y eso representa riesgos para los lechones. Y también representa, todavía no llegamos a hablar acerca de los lechones, pero también representa el que no estén creciendo lo que deberían de crecer, porque cuando están consumiendo calostro y luego leche, cuando están consumiendo estos lechones, lo debe de estar aprovechando para ganancia de peso y no para producción de calor. Aquí muchos de estos lechones, lo que están consumiendo de la teta de la cerda, seguramente lo podrían estar aprovechando solamente para producción de calor, porque a lo mejor las condiciones son poco favorables para ellos. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las situaciones por las que se está afectando el apetito de la cerda? A ver, chicos, los escucho. Dejo de compartir mi pantalla. ¿Cuáles son los factores por los cuales se estaría afectando el consumo de alimento de la cerda? Temperatura. La temperatura, ¿sí? ¿Qué más? El estrés. Estrés, como, ¿por qué razón? ¿Qué la puede estresar? Falta de agua. Estrés calórico. El estrés calórico, sí, la temperatura, la falta de agua, Lupita, sí. ¿Qué más? Problemas en patas. Que estén Problemas enfermas, de profe. patas. Ande, ¿quién más? Que estén enfermas. ¿Enfermas como de qué, Jorge? Si fueras más Pues del específico. MMA, MMA, bueno, mastitis, metritis, agalaquia, ok. ¿Qué más? Un mal manejo previo al parto. Sí, sí. Ajá. Comederos sucios. Sí, mujer, sí, seguro. Un estrés por el agua. ¿Por falta de agua, Juan? Sí, por falta de agua y en buenas condiciones. Ok, ok, sí. ¿Cuánto debe de estar despachando el bebedero, Juan Pablo? Dos litros No, por minuto mínimo. 2 litros por minuto. Eso
¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos saber si efectivamente está despachando 2 litros por minuto o no? ¿Cómo le hacemos? Se puede medir, ¿no, profe? ¿Cómo? Tomando el tiempo y en un recipiente. No te escuché, Con el habló tiempo de alguien más. llenado del bebedero. Con una cubeta y un reloj. Con un Podemos recipiente y tomando el tiempo. podemos utilizar un botellín de 600, ¿sí? De 600 mililitros, ya un botellín vacío. El refresco que nos tomamos o del botellín de agua. Y entonces medimos durante 15 segundos. O sea, apretamos el bebedero y ponemos el botellín y entonces vamos a dejar durante 15 segundos que se llene el botellín. Si el botellín se llena en esos primeros 15 segundos, eso quiere decir que el bebedero está despachando 2 litros 400, ¿sí? Porque son 15, 15, 15 y 15. O sea, son 15, 30, 45 segundos, 60 segundos. Quiere decir que si en 15 segundos llenó el botellín de 600, pues entonces casi nos está dando 2 litros y medio. Pero si ni siquiera llegó a la mitad del botellín, eso quiere decir que entonces estaría despachando 300 mililitros en 15 segundos. En los siguientes 15 son otros 300, 300 y 300. Eso quiere decir que apenas estaría despachando litro 200, ¿ok? Entonces, tener mucho cuidado en esos aspectos. Y esa medición la tenemos que hacer preferentemente. ¿A qué hora sería más recomendable hacerla, chicos y chicas? En la tarde, ¿Por qué en la tarde, Lupita? porque posiblemente haya cerdas que puedan parir en la noche, entonces para que tengan acceso al agua en el tiempo en el que no van a estar los trabajadores ahí en la granja. Necesitamos checar que a todas las cerdas les esté llegando el mismo despacho de agua. ¿En qué momento del día creen ustedes que las cerdas se estarían acercando más a tomar agua? ¿En qué horario? Al mediodía. ¿Después de que dan de comer? Cuando esté haciendo más calor. Cuando hace más calor, sí, profe. Sí, a A mediodía. las 12, 1 de la tarde, cuando el sol está en su cenit. En su cenit quiere decir que está arriba y que está cayendo así, a plomo, intenso. Sobre todo si los techos de la maternidad no están, no tienen algún aislamiento, entonces la situación se complica. En ese momento es cuando nosotros debemos de estar evaluando el flujo de agua de los bebederos. ¿Y en dónde lo vamos a evaluar? En la última jaula, en la última, para ver si hasta allá, cuando todas están demandando agua, está llenándose o está despachando los 2 litros. De acuerdo a la instalación hidráulica, ver cuál es la última jaula, el último bebedero, y ahí es a donde debemos de estar evaluando el despacho de agua. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, profe. Va. Ok. Entonces, ¿dónde andaba yo? Ok. Como bien apuntaban ustedes, ¿cuáles son las situaciones por las que se puede estar afectando el apetito de la cerda? Bueno, pues procesos patológicos, como ustedes estaban apuntando, MMA, mastitis, metritis agalactia, ¿sí? El consumo de alimento durante la gestación, ya lo vimos. Cerdas que hayan sido alimentadas durante la gestación de manera así irracional, o sea, que les hayan dado de comer mucho durante la lactancia, van a disminuir su consumo. Van a suceder dos cosas. Van a disminuir su consumo y van a perder más peso, afectándose obviamente el tejido magro y el tejido graso. ¿Ok? Va. La temperatura, como ustedes apuntaron, la ventilación, la humedad de la maternidad, el sistema de alimentación, poco infrecuente,
El que le estemos dando una comida, supongamos que tiene que comerse 6 kilos. Ya hicimos la cuenta de a medio kilo por cada lechón que tiene, más 1 kilo para ella. Ya hicimos la cuenta que son 6 kilos los que se tiene que comer. No le podemos dar los 6 kilos porque los va a tirar, ¿sí? Entonces debemos de estarlos fraccionando por lo menos en 3 o 4 comidas. La ventaja de estarlos fraccionando es, 1, se lo va a comer más fácil. 2, la estamos monitoreando. ¿Por qué? Porque la volvemos a ver. La estamos obligando a que se pare, a que orine, defeque, en fin, una serie de situaciones en donde no le estamos perdiendo la vista. Hay una atención cochinalizada de esa cerda. ¿Para qué? Para que no se nos caiga. Y si se llega a presentar un problema, tratar de revertirlo, pero así, lo más rápido posible. ¿Para qué? Porque está en riesgo la camada. Está en riesgo de que se nos muera la camada, de que empiece a tener serios problemas digestivos, la camada, ¿sí? Principalmente diarreas, o sea, desórdenes digestivos, diarreas, ¿ok? Entonces, ¿qué le gusta más a la cerda? Un alimento seco, obviamente va a haber un menor consumo, a diferencia de un alimento húmedo, en donde va a haber un mayor consumo. Entonces, la mayoría de los comederos para maternidad incluso ya traen un bebedero integrado que está a propósito arriba del comedero. ¿Para qué? Para que cuando ella toma agua, parte del agua está cayendo encima del bebedero, encima del comedero, y entonces, ¿qué sucede? Al caer encima del comedero, sobre el alimento, se le empieza a hacer un alimento en forma de atolito, así como que, como si fuera su cerealote, y entonces a ella le resulta mucho más apetecible, mucho más consumible cuando tiene un alimento húmedo que cuando tiene un alimento seco. Entonces, come más cuando tenemos alimento húmedo que cuando hay un alimento seco. Ahora, también otra cosa importante. Claro que va a salir más caro. Díganme ustedes, ¿qué creen que va a preferir? ¿Un alimento en una presentación en forma de pellet o un alimento en una presentación en forma de harina? O sea, o polvito, pues. ¿Qué creen que le guste más? Es mejor el pellet, ¿no, profe? Sí. Además, Yo creo que el pellet. ¿Perdón? ¿Diego? Oh, y opinaba que yo creo que el pellet, los pellets le gustan. El pellet le va a gustar más. Obviamente, el alimento pelletizado es un alimento más caro. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por una pelletizadora. Entonces, hay un costo extra, pero tiene ciertas ventajas. Cuando estamos dando un alimento pelletizado, la ventaja es que va a haber un menor desperdicio de alimento, ¿sí? Se lo puede comer más fácil en forma de churrito, o sea, pellet chiquito, en forma de churrito, yo le llamo churrito, en forma de palitos, ¿ok? Se lo come más fácil, le resulta más atractivo. Y para que ustedes evalúen parte del trabajo que tienen ustedes que hacer, para que ustedes evalúen si realmente ese alimento está bien pelletizado, no deberá de quedar en el costal, no deberá de quedar en el costal de un alimento pelletizado, no deberá de quedar en el costal más allá del 5% de finos, ¿sí? Si el costal es de 40 kilos, el 5% de esos 40 kilos no deberán de ser finos. Si hay más del 5% de finos, o sea, que está quebrado, que ya no es el pellet, quiere decir que ustedes tendrían que hacer una reclamación. Quiere decir que entonces ese pelletizado no está bien hecho, el aglutinante que se está utilizando no está bien diseñado o no es el adecuado, o se están pasando de calor. ¿Ok? Bien, continuamos con los factores que están influyendo en el consumo de la cerda lactante. Entonces, va a preferir definitivamente una alimentación húmeda contra seca. Va a preferir el pellet contra la harina.
va a ser muy importante la cantidad de energía y la cantidad de proteína. ¿Recuerdan ustedes que el otro día les comenté acerca de la cetosis en cerdas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba pasando con la cetosis en cerdas? ¿Por qué sucedía? Porque le faltaba ¿qué al alimento? ¿Qué le estaba faltando, chicos? No, nadie. Le estaba faltando energía, le estaba faltando glucosa, le estaba faltando carbos, ¿sí? Carbohidratos, ¿ok? Entonces, va a ser muy importante que nosotros estemos considerando también la energía. ¿Y en qué momento se estaba presentando esto? Aproximadamente 8 días antes de la fecha probable de parto o 10 días antes de la fecha probable de parto. ¿Y por qué razón? Pues porque en ese momento es cuando los lechones están creciendo más, demandan mayor cantidad de nutrientes, y si estos nutrientes no le están llegando por el hocico a la puerca, pues obviamente puede empezar con un problema de cetosis, ¿sí? ¿Y cuáles eran la signología? Pues básicamente una hiporexia. Hiporexia quiere decir que comía poco, o una anorexia, de plano no comía nada y aumentaba el consumo de agua, había una polidipsia, es decir, el consumo de agua aumentaba muchísimo. Ok. Disponibilidad de agua, 2 litros por minuto. También va a estar influyendo dentro de los mismos factores la misma genética que ya traigamos, el apetito voluntario, el diseño o el control genético que se tenga sobre esos animales que ya traigamos. Habrá algunos que tengan mejor apetito que otros, algunas casas comerciales así lo pueden estar manejando. Y fíjense nada más. Luego hay en el mercado comederos para cerdas en lactancia que traen una tolva, ¿sí? Que traen una tolva para que ustedes le echen y le den de comer una sola vez al día a la cerda, ¿sí? Entonces, ustedes, según eso, ya con la tolva, estamos hablando en lactancia, cerdas lactantes. Con esa tolva en la lactancia, pues ya la cerda puede ir bajando el alimento que quiera. Sin embargo, para que esto ocurra, es importante que se cumplan tres condiciones para que ustedes estén utilizando una alimentación a libre acceso. Si no se cumplen estas 3 cosas, entonces mejor, chicos y chicas, ni le entren, porque van a sacar puercas muy flacas, ¿sí? Primer asunto, ¿tienen ustedes durante las 24 horas del día en la maternidad una temperatura que esté cayendo en la zona termoneutral de la cerda? Entre 18, 22 grados, 23, así exagerado. ¿Lo cumplen? No, pues que sí, que esto, que el otro, que para... Ok, perfecto. Palomita. Segundo, ¿tienes un buen diseño de comedero? En el sentido de que no haya tornillos que puedan estar afectando aquí los carrillos de la puerca, los cachetes, la cabeza, la papada de la puerca. ¿Tienes un buen diseño de comedero? En donde no haya áreas oscuras, en donde le pueda entrar con la lengua y lamer completamente el comedero. ¿Tienes un diseño de comedero así? Pues que sí. Sí. Ok. Tercera condición. Tu flujo de agua. Güey, pues ahí sí te la fallo. 2 litros por minuto, pues no. No, se me hace que no. Entonces, si alguna de estas 3 condiciones no cumple,
chicos, no le entren a una alimentación a libre acceso. Van a tener que estar parando 3, 4 veces al día a todas las cerdas para darles su alimento. Y eso sirve para estar monitoreando a todas las puercas, anticipándonos a cualquier evento para que no se nos vaya a morir la camada. ¿Ok? Va. ¿Qué recomendaciones? Dime, Diego. Profe, para estos puntos que menciona, yo tengo un comentario. No sé si ahí incluiría también o puede incluirse el manejo que se le da al comedero La Tolva, pues, porque hay momentos en los que los mismos empleados no le dan la limpieza necesaria o retiran el alimento residual y se va yendo a la tolva. Entonces, después ese alimento pues hace daño a la misma cerda y podemos hacer un diagnóstico erróneo de que posiblemente no está comiendo y simplemente no puede bajar el alimento. Sí, eso es muy común, sobre todo en sitio 3. En sitio 3 me refiero al área de finalizado. Cuando estamos llenando los comederos o que se llenan de manera automática los comederos, sobre todo si esos comederos no están bajando bien y hay algo de humedad o el alimento se moja, se empieza a algodonar, empieza a oler mal, empieza a oler a podrido y pues los animales dejan de comer. Y lo mismo va a suceder acá en la maternidad. Ya les decía yo, a todos nos gusta comer en un plato limpio. Cuando almorzamos en un plato limpio, cuando comemos en un plato limpio y cuando cenamos en un plato limpio. Y algunos de nosotros, para la sopa, un plato. Para el guisado, otro plato. Y para el postre, otro plato. Entonces, los cerdos igual, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que si no le estás dando las atenciones necesarias a esa cerda, si el comedero está sucio, si el comedero está húmedo y todavía, aún a pesar de eso, estás despachando alimento nuevo, la cerda no va a comer. Porque huele mal, está algodonado, huele rancio, huele, ya se está fermentando aquello. Y pues sí, como dices, Diego, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, hay que estar revisando comederos y sobre todo, no lo quisiera decir, pero es importante que estemos, o sea, si ya entrenamos al personal a que estén haciendo una serie de actividades y que estén revisando los comederos, esto, aquello y lo demás allá, es muy conveniente que estemos viendo si realmente lo están haciendo, pero sin que ellos nos vean. Híjole, así como que a escondidillas, también para estar checando, a ver si no cuando nos damos la vuelta, dicen, qué sexy. Y entonces, de ahí vienen también algunas situaciones del por qué a lo mejor las instrucciones que se están dando no fluyen. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros estemos checando a escondidillas, a ver si de veras se están haciendo las actividades que se deben de hacer. ¿Querías comentar algo más, Diego? Sí, profe. Bueno, lo que pasa es que me ha tocado ver este tipo de comederos y a veces uno encuentra que el comedero está completamente limpio, pero es porque pues, la cerda pues, tiene hambre, ¿no? Y ya arrasó con todo lo que había ahí en el comedero, pero resulta que la caja, la tolva donde se acumula el alimento para darle libertad a la cerda, uno pasa revisando y encuentra el alimento de arriba pues bien, ¿no? Uno lo ve limpio y nuevo, se podría decir, sí. Pero resulta que el que ya está fermentado o viejo ahí almacenado es el que está en la parte más inferior de esa pequeña tolva. Entonces a veces uno hace un diagnóstico erróneo con ver el alimento de la parte más externa del mismo. Sí. Sí, hay que involucrarse, Diego. Como quien dice por ahí, hay que ensuciarse las manitas, ¿sí? Hay que ver si de veras esa tolva efectivamente está bajando, el alimento está despachando, en fin. Ya con el tiempo uno se vuelve así como que más mañoso para estar
detectando las cosas y como que uno ya va directamente a donde sabe uno en dónde están los problemas, ¿no? Y entonces, si a ti te ha tocado ver los problemas ahí en ese tipo de comederos, pues no te queda de otra más que estar metiendo la mano en el comedero a ver si nada más lo de arriba es el limpio. Y si metes la mano y adentro está completamente caliente, quiere decir que aquello está hirviendo, ¿sí? Y sacas la mano y aquello huele asqueroso, entonces, bueno, hay que poner remedio en el asunto, ¿no? ¿Sale? Ok. ¿Qué recomendaciones hay? Pues prácticamente tratar de evitar lo que hemos presentado, ¿no? Para que siga comiendo, evitar sobreconsumos en gestación. Ya sabemos, 2 kilos, 2 kilos y medio, 2 kilos 300 en gestación, para que al momento del parto, bueno, ya sabemos que la tenemos que bajar 8 días antes a la sala de maternidad, para que al momento del parto, pues inmediatamente el consumo se nos empiece a disparar y que no disminuya el consumo por sobreconsumos en gestación. ¿Ok? A toda costa, reducir estreñimiento. Si la cerda está estreñida, si la cerda está defecando como chiva, como borrega, vamos a tener serios problemas. Déjenme decirles otro detalle importante. Otro detalle importante. Cuando nosotros bajamos a la cerda 8 días antes a la maternidad, ya próxima al parto, y la cerda sigue estreñida, entonces lo que va a suceder es que ojalá y me pueda mandarles bien esta idea, chicos, toda esa materia fecal que está acumulada en el tubo digestivo de la cerda está generando una serie de toxinas, ¿sí? Por eso es tan malo no ir al baño todos los días. Si pueden ir al baño a hacer del 2 veces al día, pues está mucho mejor, porque estamos eliminando toxinas. Si no, de lo contrario, nos estamos prácticamente autointoxicando. Entonces, cuando la cerda está estreñida y hay una gran cantidad de materia fecal a nivel de tubo digestivo, lo que está sucediendo es que todas esas toxinas le están llegando a los productos que todavía no nacen. Y entonces, ¿qué sucede? Esas toxinas empiezan a generar un aletargamiento en los lechones y nacen así como si anduvieran chupando, como si anduvieran briagos, así como, ¿qué pasó? O sea, no nacen completamente activos. Y todo eso es por la gran cantidad de toxinas que hay, porque la cerda está estreñida y hay mucho material fecal a nivel de tubo digestivo que llega directamente a cordones umbilicales y entonces empieza a causar estragos en los lechones. Entonces, tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, la situación de estreñimiento hay que corregirla, pero a la voz de újule. Tienen 8 días desde que la estamos ingresando, tienen 8 días para que esa materia fecal, en lugar de estreñida, se vuelva pastosa, ¿ok? Se vuelva aguadita. Materia fecal que expulse la cerda, si la agarramos, toda se desbarata, no son bolitas, ¿ok? Bueno, mantener fresca la cerda, estarla bañando. Hay un sistema, déjenme decirles, dejen platicarles otra historia. De esas cubetas que andan por ahí, que de repente, de esos botes de 18 litros, que de repente andan por ahí rodando, que porque a lo mejor ya estaban rotas de arriba, o se rompió el asa, esto, aquello. Lo que sucede es que las podemos llenar de agua y ponerles en el fondo, clavarles una aguja de 18, de calibre 16, calibre 14, y la vamos a llenar de agua. La vamos a colocar arriba en la jaula de la maternidad, de manera tal
de manera tal que la gotita que esté cayendo, porque ya le hicimos un agujero con una aguja, o sea, le vamos a dejar la aguja ahí puesta para que esté cayendo gotita, gotita, gotita. Esa gotita, gotita, gotita que está cayendo va a caer preferentemente, o sea, acomodar la cubeta arriba de la jaula, va a caer preferentemente a la altura del hipotálamo de la cerda, ¿sí? O sea, atrasito va a estar cayendo en la nuca, no en la oreja, ¿eh? Porque si no, entonces le generamos una otitis, o sea, una inflamación del oído. Entonces debe de caer acá, acá atrás, en la base de la cabeza. Ahí está localizado el hipotálamo. ¿Por qué queremos que caiga ahí? Que se esté refrescando ahí. Es un autorrefrescamiento porque está la cubeta y está cayendo gotita, gotita, gotita. Entonces, el hipotálamo es el centro termorregulador de la temperatura. Si nosotros estamos refrescando constantemente al hipotálamo, entonces le va a mandar un mensaje a la cerda. No hace calor, no hace calor. Come, 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 no hace calor. Entonces, le estamos haciendo trampa a la puerca, pero es una estrategia que se puede implementar y en muchas ocasiones funciona y funciona bien, siempre y cuando la gotita no esté cayendo adentro de la oreja, ¿sí? Entonces hay que estar moviendo las cubetas según el largo de la puerca, según a cómo se acueste, y así ya no tenemos que estar pasando puerca por puerca a estarla refrescando, sino ya le está cayendo directamente en el hipotálamo y estamos refrescando el hipotálamo de manera automática. ¿Quedó claro esto, chicos? Yo sé que son cosas nuevas y ustedes van a decir, este cuate está hablando muy rápido. Elber, ¿quedó claro? Sí, profe. Va que va. Órale. Eso se usa, eso se está haciendo. O sea, yo les estoy diciendo lo que se está haciendo. ¿Ok? No son jaladas mías. Flujo de agua. Es importante que estemos tratando de que haya siempre 2 litros por minuto y si no, hablar con el plomero para que o se suba más el tinaco esté más elevado para que por gravedad esté bajando más o no sé, poner una toma más grande desde la bajada del tinaco para que haya una mayor velocidad. En eso sí no sé, pero alguien que sepa de plomería o alguien que sepa de este asunto, sencillamente decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que en esta última jaula me estén llegando 2 litros por minuto. Ahora, otro detalle importante, muy importante. Cuando estamos utilizando bebederos de chupón, en muchas ocasiones, esos bebederos, si nosotros los desarmamos, tienen una malla que evita que esté llegando gran cantidad de piedritas que haría que o ya no funcionara el sistema del bebedero, ya no accionara, o bien haría que quedara accionado todo el tiempo y estuviera cayendo agua y habría desperdicios, ¿ok? Entonces, cuando estamos desinfectando la sala de maternidad bajo la estrategia TATA, todo adentro, todo afuera, es decir, sacamos a todas las puercas porque va a entrar otro grupo, sin carreras, empezamos a desinfectar a partir de techos, luego paredes y luego pisos. Debemos de estar quitando también comederos y, importante, bebederos. O sea, vamos a cerrar la llave de paso, vamos a quitar bebederos, vamos a limpiar bebederos, la mallita de los bebederos, precisamente para que estén fluyendo de manera adecuada, ¿ok? Que haya concentrado preferentemente que sea peletizado. Servir pequeñas cantidades, pero varias veces, hasta 3 y 4 veces. Minimizar fibra durante el verano. Obviamente la fibra va a generar mayor calor metabólico y lo que no queremos es
que nos genere mayor calor metabólico. Entonces, por eso podemos estar utilizando minerales como sulfato de magnesio para aumentar los movimientos peristálticos del tubo digestivo y que todo el tiempo haya una presencia de tejido fecal blando, no duro. Obligarlas a pararse para que orine, defeque, toma agua y coma. Revisar si presenta problemas locomotores. Si no, ya traemos nuestro rociador para el pelo que va a traer aguarrás con el 10% de sulfato de cobre. ¿Ok? Mantener siempre, siempre, siempre comedero limpio, lustroso. Antes de servir de comer, que el comedero esté limpio. ¿Sí? Porque si hay restos de alimento, la puerca no va a comer. Aunque le pongan el mejor alimento enfrente, no, está sucio el comedero. No le gusta, no le gusta. ¿Ok? Detectar si se incrementan el número de vocalizaciones. Vean ustedes. Aquí la cerda, donde está la flecha, trae una lastimada. ¿Sí? Y esta lastimada, ¿de dónde es? Del comedero. Y como esas ahorita vamos a ver varias. Y esto implica que entonces la cerda dice, ya mejor dejo de comer. ¿Por qué? Porque pues, cada vez que meto mi cabezota en el comedero, me rasguño, me lastimo. Y entonces, pues no le va a gustar, no le va a gustar. ¿Sí? Quitar el alimento sobrante antes de servir el nuevo. ¿Ok? Asegurarse de que el consumo de alimento no está restringido por un mal diseño de comedero. No vaya a ser que no estén comiendo porque el comedero que está enfrente no le gusta la puerca. ¿Cuándo vamos a saber eso? Cuando la puerca está manoteé y manoteé el comedero. Déjenme decirles, les platico otra historia. En la Universidad de Iowa empezaron a tomar videos acerca de cómo comía la cerda enfrente de su comedero. O sea, ¿qué era lo que hacía? Cuando estaba comiendo en un comedero que a ella le resultaba cómodo, lo único que hacía era abrir las dos mandíbulas y estar comiendo. Era lo único que hacía. Pero cuando estaba enfrente de un comedero en donde no le resultaba cómodo, empezaba a mover el alimento para allá, para acá, empezaba a meter la mano, pataleaba, empujaba el comedero. ¿Por qué? Porque era un comedero que no le estaba despachando lo que ella quería. Entonces, el mejor diseño de comedero es un diseño de comedero en forma de canoa, en donde no haya tornillos, en donde no haya alambres, en donde no haya áreas oscuras. Áreas oscuras es a donde se aloje el alimento y que ella no pueda llegar. Esa es un área oscura, en donde ahí el alimento, con la humedad, el calor, los ingredientes que trae el alimento, se empieza a generar una fermentación poco agradable, muy poco agradable. Déjenme decirles, ¿sí? Que el cerdo tiene un olfato incluso mucho más desarrollado que el perro. Nada más porque pues, son más grandotes que los perros, ya los cerdos adultos. Pero los cerdos perfectamente los podrían entrenar en los aeropuertos para estar detectando drogas, para estar detectando un montón de cosas. Déjenme platicarles que en Europa utilizan a los cerdos precisamente para encontrar en el campo unos hongos que crecen que se llaman trufas, y esos hongos están muy cotizados, pero esos hongos crecen pero abajo del ras del suelo, es decir, el campesino no los ve. Pero el cerdo sí los huele, y entonces sueltan al cerdo en el campo y a donde marque, o sea, donde empiece a osar, ahí abajo hay una trufa. Y entonces agarra, ya llega el campesino, agarra, saca la trufa y le da su premio al cerdo, llega a otra parte, marca,
agarra y de esa manera encuentran las trufas. Entonces, los cerdos tienen un olfato muy, muy desarrollado, más que un perro, ¿sí? Tienen una mayor cantidad de glándulas, de detectores, algo así sucede. El caso es que prácticamente encuentran muy rápido todos los olores y un olor a rancio no les gusta para nada, ¿sí? Ofrecer alimento húmedo o bien usar comederos con bebedero. Además de ese húmedo, en lugar de humedecerlo con agua, lo podemos humedecer con melaza. Claro que nos va a salir más caro si lo humedecemos también con aceite. Hagan ustedes de cuenta que le estamos sirviendo sus hot cakes a la puerca y pues, ¿qué quieres que le echemos, no? Le van a echar su miel o esto, aquello. Pues aquí encima del alimento le podemos echar melaza, nos sale más barato, o le podemos echar aceite, si es que tenemos aceite, pero siempre y cuando ese aceite no esté rancio. No vaya a ser un aceite de frituras que ya se haya calentado quién sé cuántas veces y entonces obviamente ese aceite ya se enranció y ya no nos va a servir para nada. ¿Ok? Dar una dieta con una alta densidad nutricional. ¿Para qué nos está sirviendo una dieta con una alta densidad nutricional? O sea, que tenga una buena cantidad de energía y una buena cantidad de proteína. Pero esa cantidad de energía y esa cantidad de proteína en pocos kilos. Yo sé que a lo mejor va a salir mucho más caro, pero al tener una alta densidad nutricional y como las cerdas comen poco, entonces con pocos kilos alcanzamos prácticamente a cubrir el requerimiento y no les estaría faltando y entonces no estarían movilizando sus reservas grasas, no habría problemas reproductivos, nos entrarían lunes y martes, en fin, todo lo que ya hemos platicado, chicos. ¿Se dan cuenta cómo va cayendo todas las cosas? Por eso empezamos de a poquito y ahorita ya empezamos a jalar y a ver los resultados de por qué íbamos empezando de a poquito en poquito, chicos. Ok. Rociar el alimento con un poco de aceite vegetal o azúcar o melaza para que le resulte más atractivo a la cerda. Y aquí lo que ya les he dicho, el objetivo es que se coma el alimento. Si quieren ustedes hacerle carotas a la puerca, contarles un chiste, el chiste es que se coma el alimento. ¿Para qué? Para que no movilice reservas, para que no ordeñe su espalda. Es decir, no esté moviendo ni el tejido graso ni el tejido magro. Yo sé que no son chivas, pero es muy importante mantener 16 horas de luz al día. Las otras 8 son para que duerma. ¿Ok? Ok, un buen desempeño de la lactancia depende del trabajo realizado en la gestación y para un buen inicio en la gestación es importante que la cerda salga en buenas condiciones de la lactancia. A esto se le conoce como un carry over. El carry over es una retroalimentación. Lo que bien se haga en la gestación va a tener obviamente efectos en la lactancia. Lo que se haga bien en la lactancia va a tener otra vez efectos en la gestación y así. Entonces, si una cosa está funcionando, la otra también va a funcionar. Si una cosa está bien lubricada, la otra va a seguir funcionando adecuadamente. Ok. Dejo de compartir mi pantalla. Díganme si tenemos alguna duda, pregunta, comentario, si hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, pregunta o me fui muy rápido? Esta es la primera clase de lactancia, chicos y chicas. ¿Cómo vamos? Yo sí tengo una duda. A ver, Alejandro. Chiquita. Sí. Sobre el pellet, sí. Ve que hay distintos tamaños. ¿Cuál es el tamaño ideal para los cerdos? Mira, por ejemplo, en el caso de cerdas, bueno, en el caso de lechones, estaríamos hablando como un diámetro de unos 3 milímetros para los lechones, ¿sí? Para darles, lo vamos a ver más adelante,
cuando les empezamos a dar a partir del cuarto día, quinto día de nacidos, un churrito de aproximadamente unos 3 milímetros, 4 milímetros. En el caso de las cerdas, a lo mejor podrían tener, no me había puesto yo a pensar, pero a lo mejor podría ser hasta de 1 centímetro tal vez, o menos, de 8 milímetros, una cosa así, de diámetro. ¿Sí? Ah, El ok. largo de unos 2 centímetros. Ajá. Ok, gracias. Sí. ¿Quién más, chicos y chicas? ¿Alguna chica? A ver, le voy a preguntar a ver si está. Fernanda, mi tocaya. Fernanda, ¿estás por ahí? Ya la agarré fuera de lugar. No está Fernanda. Sí, estoy, profe. Ya regresaste. ¿Alguna duda, hija? No, profe. ¿No? ¿Todo ha quedado tan claro? Sí, es que no quería prender el micrófono porque está pasando el de los tamales. ¿A qué te preocupas? Si aquí también ha de haber un montón de ruidos. Ok, a ver, te voy a hacer unas preguntas, Fernanda. ¿Sí? Dime, ¿cuántas veces da de comer una cerda al día? Da una vez cada hora. Perfecto. ¿Y durante cuánto tiempo hay leche en cada una de las tetas? 15 segundos. Buenísimo. ¿A partir de qué momento se empieza a estandarizar un orden jerárquico al interior de la camada? Creo que era 12 horas después de que nació el primer lechón, creo, o el último. Sí, bien. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, para de sufrir, Fernanda. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Hasta aquí vamos Profe. bien? Dime, Esteban. Sobre los 15 segundos, ¿qué intervalo hay entre cada bajada de leche de 15 segundos? ¿Una hora? Ok, profe, era mi duda. Ese intervalo de amamantamiento se va a ir cada vez, según vaya avanzando la lactancia, se va a ir espaciando cada vez más. Entonces, más o menos, los primeros 7 días o menos, la cerda puede estar dando de comer cada hora, es decir, 24 veces al día. A partir de la segunda semana, ese espaciamiento se empieza a hacer más largo. A lo mejor ya después ya no es cada hora, sino es cada hora y media, cada 2 horas. Esto coincide con que le estamos ofreciendo, en primer lugar, un preiniciador a nuestros lechones. También para generar, con este preiniciador, para generar una mayor madurez en su minitubo digestivo de nuestros lechones, para cuando vaya a hacer el destete, es decir, los estamos preparando para el destete. Por eso es también la idea de ofrecer un preiniciador, pero también para estar generando un mayor peso vivo al momento del destete, lo cual tiene serias ventajas, ¿sí? ¿Sí queda esto claro, chicos? Ok, bien, con esta, ahora sí que como dicen por ahí,